buenas noches. Siendo las 6:30 de la tarde, damos inicio a la sesión del día de hoy, jueves 6 de febrero del 2025. Sírvase, señor secretario, por favor. A llamar a lista, por favor. Sí, presidente. Sesión extraordinaria el día jueves 6 de febrero del año 2025. Acuña, Molina, José Armando. Muy buenas tardes para todos presentes, señor secretario. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Buenas noches, presente. Castro Silva, Víctor Eugenia. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Secretario, tenga usted muy buenas noches, presente. Fierro Mayorga, Franjul. Buenas noches para todos, presente, señor secretario. Huergo Gómez Virgilio. Excelentísimo secretario, presente. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Muy buenas tardes, secretario, presente. Murcia, Omen Nelson Jesús. Buenas noches, presente, secretario. Ortigoza, Alfadil. Con las muy buenas tardes para todos, presente, señor secretario. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Con las buenas noches, presente, señor secretario. Señor presidente, le informo la presencia de 11 honorables diputados. En la sesión extraordinaria existe quórum deliberatorio y decisorio, presidente. Señor secretario, continuemos con el orden del día, por favor. Sí, presidente. Sesión extraordinaria el día jueves 6 de febrero del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Cuarto, proposiciones y varios. Y quinto, llamado a lista y verificación de quórum. Está el orden del día, señor presidente y honorables diputados. Ponemos a consideración la aprobación del orden del día de hoy. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos, secretario, con el orden del día, por favor. Sí, presidente. Punto número 3. Lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General, presidente. Punto número 4. Proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General, presidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Edwin Barajas. Muy buenas noches, un saludo muy especial a la mesa directiva, los colegas, a la fuerza pública que permanentemente nos acompañan en este recinto, a la ciudadanía que por medio de las redes sociales nos sigue. Presidente, yo quería comentar una preocupación que le asiste a los productores de frutas y especialmente de pitahaya. Doctor Acuña, usted que ha sido un diputado muy pendiente del sector agropecuario, una situación que se viene presentando especialmente por la entrada de contrabando y de contrabando de pitahaya del Ecuador, por la frontera sur obviamente al Huila, situación que está afectando la comercialización de los productores internos y especialmente aquí el departamento del Huila. Aquí unos productores de una asociación que hay en la Argentina y en La Plata me han mandado evidencias de que especialmente en el sur, doctor Wilfred, en Pitalito hay bodegas que se han dedicado exclusivamente a almacenar y a comercializar pitahaya de contrabando que ingresa por el Ecuador,
sin el cumplimiento de las medidas fitosanitarias, sin el cumplimiento de los requisitos comerciales y afectando ostensiblemente el precio del mercado, la comercialización y todos los aspectos sanitarios de este producto. Y me parece que desde esta corporación nosotros debemos realizar alguna gestión y quiero pedirle y quiero solicitarle a los compañeros que hagamos un llamado al secretario de Agricultura, al secretario de Gobierno, para que de alguna forma ellos establezcan algún mecanismo con el ICA, con quienes tengan que ver en esta situación, con la policía, para hacer un control de este ingreso de estos productos que están afectando también a los productores de fruta de nuestro departamento del Huila, afectando a nuestros campesinos. Yo tengo aquí evidencias que ellos envían de bodegas donde están almacenando cientos de cajas de pitahaya, y la pitahaya que está produciendo acá en el departamento no se está pudiendo comercializar o se está teniendo que comercializar a muy bajos precios por la sobreoferta que esto genera. Entonces, en cabeza suya, doctor Sergio, que nos manifestemos frente a esta situación, a esta preocupación, y como es nuestro deber representar a nuestra ciudadanía, a nuestros electores, en este caso a los campesinos del departamento y a los productores de esta fruta exótica, doctor Alfadir, una fruta exótica importante para la salud y la nutrición, podamos solicitarle nuevamente, les digo, al secretario de Agricultura, al secretario de Gobierno, y hacer una articulación debida con la fuerza pública para que se hagan los controles debidos. Es el llamado que desde esta curul quiero hacerles y pedirles a los colegas diputados que nos unamos en torno a esta causa. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, diputado Barajas, con mucho gusto. Señor secretario, tomar atenta nota a lo solicitado por el diputado Edwin y hacemos correr traslado a la Secretaría de Agricultura Departamental. Tiene el uso de la palabra el diputado Néstor, posteriormente el doctor Lara. Muchas gracias, presidente, con las muy buenas noches para usted, para el diputado Armando Acuña, para los demás diputados presentes, para las personas que nos acompañan aquí en el recinto, la fuerza pública y quienes nos escuchen a través de las diferentes redes sociales. He pedido el uso de la palabra el día de hoy para hablar de un tema que me parece muy importante para que empecemos la discusión dentro de esta corporación y por supuesto entablar una seguramente socialización y trabajo con el gobierno departamental en torno a un fallo reciente de la Corte Constitucional que pone fin al monopolio de los aguardientes y abre la posibilidad de un mercado de libre competencia. Y este fallo que ya se había dado la discusión en la Corte Constitucional para el año 2022, donde no se había logrado avanzar porque había un empate dentro de este cuerpo colegiado, hoy sale la sentencia C032 del 2025 de la Corte Constitucional, denominada la sentencia monopolio de aguardiente. Y es que gran parte de los recursos de libre destinación de la gobernación del departamento del Huila provienen de la producción de aguardiente doble anís, y el año anterior teníamos la oportunidad de discutirlo en esta corporación y sobre todo en la Comisión de Presupuesto, donde veíamos nosotros cómo el impuesto por licores importados había disminuido
pero la producción y la venta y producción de aguardiente doble anís se había incrementado. Entonces esto ayudaba a que existiera una compensación allí, por supuesto, en lo que tenía que ver con los ingresos de los ingresos propios del departamento del Huila. Si se da esta libre competencia en el mercado, lo que tiene que ver con la venta de licores, pues hay voces encontradas en cuanto a que podría ser bueno o malo poder entrar a competir en otros departamentos. Pero para nadie es un secreto que hay unos aguardientes que han venido teniendo un auge y un crecimiento a nivel nacional que creería yo que sería muy fuerte el impacto y negativo en las finanzas del departamento del Huila, y quisiera uno comenzar a entender, obviamente uno no le va a decir a la secretaria de Hacienda y al director de Planeación cuál es la estrategia que ya tienen, sino cuál es el modelo de estrategia que se va a tener para competir con el aguardiente doble anís, y qué va a pasar si nosotros bajamos los ingresos por este concepto, porque seguramente no vamos a poder apalancar algunos proyectos que están determinados y ya inscritos en el plan de desarrollo y que muy seguramente se tienen proyectados para avanzar en esta vigencia. Entonces es un tema que quería resaltar, que me parece importante que pongamos la lupa allí como diputados, que hagamos un trabajo, por supuesto, con el secretario de Planeación, con la Secretaría de Hacienda, para revisar lo que tiene que ver con estos recursos que provienen de la producción de doble anís y cuál es la estrategia que se va a implementar. Yo estuve revisando, y por concepto de estos recursos, el departamento del Huila está recibiendo aproximadamente casi 42.000 millones de pesos al año de recursos propios que ingresan como ingresos de libre destinación, valga la redundancia, y que impactarían en algunos de los programas que ya se tienen especificados en el POAI del año 2025. Entonces, entre esos que tienen que ver con la participación en el consumo de licores producidos en el departamento por doble anís, pues hay unos programas netamente que tienen que ver con la Secretaría de Salud, Educación, entre otras, que van a repercutir de manera negativa en el departamento del Huila con una libre competencia. Entonces, frente a este caso, quería hacer como este abrebocas para que revisáramos la sentencia, habláramos de luego también la jurídica, tuve la oportunidad de hablar con ella y con la Secretaría de Hacienda. Ellos están revisando el tema, pero reitero, eso es algo que debemos discutir al interior de la corporación, porque va a poner en juego lo que tiene que ver con la inversión pública del año 2025, y algo que ya proyectamos, diputado Armando, algo que ya se proyectó en el presupuesto, seguramente va a tener complicaciones en materia financiera, o como puede que no, de pronto también doble anís llegue a darse a conocer como una marca de aguardiente muy importante en otra región, y eso nos impacta de manera positiva. Entonces precisamente esa situación es la que hay que revisar, si vamos a tener un crecimiento o vamos a tener una disminución en las rentas del departamento del Huila. Muchísimas gracias, presidente, y quedo atento, secretario, para que agendemos esa fecha para la discusión con la Secretaría de Hacienda y Planeación, y la podamos ojalá coordinar con la mayoría de los diputados. Gracias. Gracias, diputado Néstor Rodríguez. Registre, por favor, doctor Lara, tiene el uso de la palabra. Sobre el tema. Presidente, para registrar la asistencia de la diputada Castro Silva Víctor Eugenia. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, qué oportuno esto del diputado Néstor, coincidencialmente esa era mi propuesta, pero quiero ir un poco más allá y les voy a dar un ejemplo. La Colegio de Licores de Antioquia ya está desarrollando una estrategia de cómo llegar a los diferentes mercados como el Huila, el Putumayo, el Caquetá. Y esto se los digo porque ya lo he visto en redes sociales. Y acá lo que no puede ser, o sea, obviamente había unos recursos que llegaban por la exclusividad que lo daba el intermediario, por decirlo así, el hecho de tener una exclusividad del doble anís en el departamento del Huila, pues le generaba unos recursos
que hoy en día, cuando no existe esta exclusividad en los licores, pues va a existir una apertura y hay varios aspectos que hay que analizar. Uno, el tema del contrabando, que es gravísimo, porque igual de lo que pasa con la cerveza, hay cerveza que entra al departamento del Huila y no paga impuestos. No paga impuestos, los compran en grandes superficies en Bogotá y con el amaño de algunas autoridades, con la complacencia, entran directamente por los peajes del norte, tractomulas, a distribuir esa cerveza que no representa en lo absoluto un impuesto para el departamento del Huila. Pues está muy bien, se abrieron los mercados, la presencia de otras, cualquier marca. Ya tenemos la penetración de una de ellas acá de manera ilegal, por decirlo así, que es una de las luchas más grandes. Y aquí yo creo que el que se quede quieto, pues va a desaparecer. Aquí lo que hay que buscar es obviamente una campaña de mercadeo, una campaña de penetración de otros mercados, tener esa capacidad y eso es lo que queremos escuchar. ¿Cuál va a ser la propuesta, presidente, de la secretaria de Hacienda, del equipo de gobierno, para poder enfrentar todo lo que se viene con respecto a esta decisión de la Corte? Yo creo que es de suma importancia que nosotros acá como asamblea citemos acá directamente a la secretaria de Hacienda, citemos a todo el equipo económico y sobre todo, más que llorar sobre lo que ya ha mojado, sobre lo mojado, pues queremos es cuál es la estrategia, cuál es el planteamiento, cómo lo vamos a enfrentar, cómo se pueden ver afectadas las finanzas durante este año y hacia futuro con esta apertura, cómo vamos a hacer para competirle a aguardientes como el antioqueño que nos va a llegar, cómo vamos a competirle con el amarillo de la industria de licores de Caldas, cómo vamos a competir con el néctar, con cualquier otro aguardiente que va a llegar acá al departamento del Huila. Y sobre todo me preocupa y lo reitero, es esos controles al ingreso de la ciudad para permanentemente, no solo en fiestas, ejercer un estricto control de todos estos licores que entran, porque pueden pasar por debajo y no pagar un solo peso al departamento del Huila y sí estar distribuidos por todo el departamento, como pasa, diputado Acuña, con el cigarrillo en el occidente, allá en la tierra del diputado Barajas, que se consiguen cigarrillos sin estampilla y no pagan un solo peso. Todo el occidente se consiguen, está impregnado el Huila de cigarrillos que no pagan un solo peso. Cigarrillos chinos, creo que es el origen de estos cigarrillos. Bien malo que sí es. Entonces, yo creo que es un momento muy coyuntural, muy importante, presidente, que vale la pena que nosotros como asamblea y a manera de proposición, lo que dice el diputado Néstor, pero démosle un compás de espera de unos días nomás para escuchar acá ante la asamblea cómo piensa el gobierno departamental enfrentar y cuál es esa realidad a la que nos veremos enfrentados como departamento. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lara. Tiene uso de la palabra el diputado Virgilio Huergo. Gracias, presidente. No, sumarme a la propuesta también del diputado Néstor, los planteamientos que ha hecho tanto el colega Néstor como el médico Lara. Yo quisiera ahí, de manera muy puntual, en la solicitud que se le va a hacer o la invitación, le solicitemos un estudio de impacto económico, ¿sí? En la región. Yo creo, médico, igual lo que su merced establece, hay que determinar con mucha claridad cuáles van a ser los controles que permitan mitigar estos aspectos que se vienen generando del contrabando en la región. Recuerda el año pasado que nos buscaron, querido colega, porque habían incautado un camión con cerveza ¿de qué? Corona, por ejemplo. Y bien, y lo buscan a uno a ver si uno les ayuda con esas vainas. Entonces, quién sabe así cuántos ¿qué? En Isnos, no, en Isnos, en el sur, exacto. Entonces, pues, usted lo decía, el cigarrillo, cuántos otros productos, no solamente cerveza, sino licores, y yo creo que acá es muy importante generar un control en las diferentes fronteras que tenemos nosotros hacia el Cauca, hacia el Putumayo, hacia el Caquetá y por supuesto acá hacia el sur también del departamento. Y sí sería muy importante, presidente, que la Secretaría de Hacienda nos dé a nosotros acá a conocer ese estudio de impacto
económico, y algo clave, muy estratégico, y lo planteaba el médico, son pues cuál va a ser esa estrategia de mercadeo, de penetración de mercados, porque acá esto, como puede convertirse en algo positivo para nosotros, puede ser algo negativo y afecte las rentas del departamento. Entonces, queremos sumarnos, presidente, como bancada, colega Armando, nos sumamos. Yo lo he visto usted hablando también de estos temas, yo creo que nos sumamos como bancada a esta proposición que hace nuestro colega Néstor Rodríguez. Muy bien, diputado Virgilio, tiene el uso de la palabra el diputado Armando Acuña. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial a cada uno de ustedes, honorables diputados, a los amigos que nos acompañan. En cuanto a la intervención que hacía el diputado Barajas, yo quiero sumarme y solicitarle por secretaría esa propuesta que hace usted, diputado, que por secretaría se dirija como proposición al Ministerio de Agricultura, que ellos tienen parte de responsabilidad en la frontera, porque en su momento hubo unos requerimientos y ellos hicieron unos controles efectivos en la importación o en el contrabando de cebolla y plátano, y esta vez está desprotegida la frontera, exigiendo protección y control efectivo en frontera, y logremos, incluso yo sé que está entrando de contrabando plátano y estos frutales, y es muy importante entonces que como proposición apoyada por los 12 diputados, enviemos al Ministerio de Agricultura para que tomen las acciones pertinentes en el control del contrabando de productos agrícolas que están entrando sin ningún requerimiento y son productos de contrabando ya al interior del país. Entonces es muy importante ello. En cuanto a los licores, sí hay que hacer este análisis, porque es que el gobierno departamental contrata también la comercialización. El contrato que tiene con la industria licorera de Antioquia está en la producción y comercialización, y a mí se me hace que la comercialización se tiene que revisar muy minuciosamente, porque las estrategias aquí tienen que cambiar. Incluso nosotros llegamos a sugerir en algún momento que la parte de comercialización se recuperara. Anteriormente lo hacía Licorsa en el departamento del Huila, y sería bueno que se revisara para implementar unas estrategias efectivas. Y lo otro es que de igual manera en ese llamado a la Secretaría de Hacienda, es que no entendemos por qué tanta demora en el control o en la contratación del personal anticontrabando. El año pasado arrancaron casi que a mediados de año. Entonces, en los meses en que está desprotegido, es mucho el contrabando que ingresa al departamento del Huila. Entonces, también, porque eso sí tienen que analizarlo. El año pasado la disculpa era que no hemos liquidado el convenio que se firmó la vigencia anterior con la asociación esta de departamentos. Y este año yo no sé cuál será la disculpa, pero sí que hagamos unos requerimientos, porque es que el control debe hacerse efectivo durante los 12 meses del año. Entonces yo considero que ese llamado ha de ser muy efectivo para que se haga el análisis en torno al contrato de comercialización, que además se vence este año, y nosotros podamos hacer unos requerimientos muy especiales dentro de lo que vaya a implementar el gobierno departamental para proteger sus rentas dentro de lo establecido por la Corte, que deben estar haciendo ellos análisis a profundidad para implementar las estrategias de protección al licor del departamento del Huila, al doble anís, y de igual manera pues se implementen esas estrategias de comercialización ya a nivel nacional.
así como lo ha hecho la Lotería del Huila, entonces se implementen también unas estrategias especiales para la comercialización de licor en todo el país. En su momento, pues el gobierno departamental pedirá las facultades a la Asamblea Departamental para estos contratos, tanto el de producción como en la comercialización, y pues ya con el análisis que se nos presente en este momento, pues podamos tomar una decisión acertada a beneficio del departamento del Huila. Estaremos prestos entonces a dar nuestras apreciaciones en ello, pero yo quería de igual manera dejar esa petición que la Secretaría de Agricultura entre a respaldar esta petición que se hace al gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura para que implementen unos controles efectivos en frontera y evitar entonces el quiebre de nuestros productores en el departamento de Huila, tal como lo decía el diputado Arbey Barajas, los de pitalleros, plataneros, entre otros cultivos que están afectándose por el contrabando de la frontera sur. Que haya un control efectivo es el requerimiento en esa proposición, y que ellos lo hagan efectivo a través de los mecanismos que tiene el gobierno nacional de control de fronteras y de control de contrabando en la protección de los productos nacionales, entre ellos la producción agrícola que se está viendo afectada por el contrabando, plátano, incluso el contrabando de café, porque es un contrabando que las pasillas del Ecuador y del Perú entran sin ningún control y llegan al país para mezclar y bajar la calidad del café nuestro. Entonces, sería ello, señor presidente, y esperaremos entonces que ojalá se hagan unos análisis a profundidad en cuanto a las rentas, que ya lo decíamos, las rentas, cuál fue al final el comportamiento finalizando la vigencia, y de los efectivos controles y seguimientos en el contrabando y en las rentas que tiene el departamento para financiar algunos proyectos del plan de desarrollo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado Armando, tiene usted la palabra el diputado Nelson Jesús Murcia. Gracias, presidente. Unas muy buenas noches a todos las barras que nos están acompañando, a la fuerza pública, a los amigos diputados, los secretarios y especialmente pues a ustedes en la mesa principal en cabeza suya, presidente. Efectivamente, me encuentro a favor y coadyudo la proposición de nuestro colega Néstor Rodríguez, que de una manera muy acertada lo hace. Esto pues tal vez se veía venir, pero pues genera un impacto en la comercialización y distribución, en este caso el licor más importante que pues identifica nuestra región, que es el doble anís, y ver cómo nosotros podemos realizar o tener un control exhaustivo. Muchos de estos casos, y pues se van a ver, es la de desaparición frecuente o lo que puede venir de los licores o las marcas de aguardiente pequeñas, porque pues para nadie es un secreto que no somos del Huila, pero el aguardiente antioqueño como tal tiene un amplio reconocimiento, el aguardiente amarillo, el aguardiente rosado, y pues obviamente ellos entrarían a hacer una competencia pues muy grande para el tema de los aguardientes por lo general pues convencionales y tradicionales de la región. En este caso, el tema del contrabando pues se ha venido fortaleciendo. Lastimosamente, la Oficina Anticontrabando tiene que tener un orden, y pues aquí estamos en este caso para poder prevenir y obviamente tener una prevención para las rentas del departamento y poder de manera responsable como corporación tener un plan estratégico y que nosotros podamos, Dios mediante, ser partícipes de esta no solo protección, sino defensa de la tradición que nosotros tenemos en nuestro aguardiente doble anís, y proteger sobre todo los ingresos correctos
del departamento, que ya vimos incluso tuvo un déficit fiscal muy grande por la pérdida y por el no consumo de ron viejo de Caldas, que tenemos nosotros pues una situación especial en esa manera, y pues estar pendiente y coayudar esta proposición. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Nelson Jesús. Bueno, yo quiero Haciendo uso del reglamento interno de la corporación, me permito dar la palabra al diputado Sergio Trujillo, presidente de la corporación, y que solicita el uso de la palabra. Gracias, diputado Armando. Yo quiero unirme a toda esta discusión, que sin lugar a dudas es el tema de la semana, como lo decía el diputado Néstor, el doctor Lara y todos los que me antecedieron en el uso de la palabra, y considero que, y me uno a sus palabras, doctor Lara, es la oportunidad de ver el futuro del aguardiente de Oblanís, de cómo nosotros vamos a romper esas barreras también y ser competitivos. Estábamos muy aquí en el departamento tratando de la frontera, que no ingresara otro, pero este fallo de la Corte nos permite también mirar un poco más allá, de cómo nosotros nos innovamos, hacemos una reingeniería. Le mostraba al diputado Armando hace un momento cómo otros aguardientes han innovado en su estilo, en su presentación, en su botella, siendo mucho más amigables, mucho más atractivos, con otro tipo de licores, y yo creo que a eso debemos apostarle con este fallo, que más que verlo como una debilidad, hay que verlo como una oportunidad para crecer y para comercializar aún más nuestro aguardiente, que es un aguardiente competitivo, es un aguardiente de muy buena calidad, y que nosotros debemos de sentirnos orgullosos, pero también debemos de acompañar esa estrategia que debe empezar a diseñarse, y sé que el gobierno ha estado muy atento. Ayer le conversaba a la secretaria de Hacienda, y ya hay personas acá de la comercialización mirando qué va a pasar con eso, cómo sería, y yo creo que me uno a sus palabras, demos unos días para que podamos, de acuerdo a eso, hacer ese análisis directamente con ellos. Quiero agregarle algo que decía Néstor, y se lo dije aquí. El año pasado fue el año histórico, en donde se diputado Armando, un poco más de 2.320.000 botellas, por encima de los 55.000 millones de pesos de ingresos que dejó esta renta al departamento del Huila. Entonces no es de poca monta, sin lugar a dudas, es algo que debemos de pararle mucha atención, y en donde nosotros nos corresponde hacer nos corresponde acompañar y revisar de la mejor manera esto que sin lugar a dudas nos puede afectar, pero también puede ser una oportunidad grande para comercializar aún mucho más nuestro producto, como lo es el aguardiente Oblanís. Gracias, presidente. Continuemos, secretario, con el orden del día, por favor. Sí, presidente. Punto número 5, llamado a lista y verificación de quórum. Acuña, Molina, José Armando. Presente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente, secretario. Castro Silva, Víctor Eugenia. Presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Presente, secretario. Fierro, Mayorga, Franyul. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, secretario. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Presente, secretario. Murcia, Omen, Nelson Jesús. Presente. Ortigosa, Alfadil. Presente, señor secretario. Rodríguez, Andrade. Presente. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de los 12 honorables diputados en la sesión extraordinaria
Existe quórum deliberatorio divisorio y se encuentra agotado el orden del día, presidente. Siendo las 7:07 de la noche, damos por terminada la sesión extraordinaria del día de hoy y convocamos para el día de mañana a las 5:30 de la tarde.